Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Python en donde aprenderás a crear una aplicación de consola que te permitirá crear y consultar datos de clientes y sus mascotas. Esta aplicación puede ser una aplicación de una clínica veterinaria que almacenará clientes y mascotas a la vez. Así que empecemos a crearla. En la primera parte del vídeo he creado una serie de clases dentro de un archivo llamado altacliente.python. Estas clases nos servirán para definir las funciones principales del aplicativo que crearemos en otro archivo Python llamado clientes.py. Continuemos con este archivo. Bien, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar clientes.python. Y lo primero que tenemos que hacer es importar la librería que hemos creado anterior. Import altaclientes. También voy a importar una librería OS y una librería que se llama Pickle. Esta librería nos va a permitir crear un archivo en formato binario para guardar los datos y para cargar los datos que vamos a utilizar en la aplicación. Con esto simplemente ya podemos escribir la primera función y nuestra primera función va a ser la función de mostrar el menú. Y ¿cómo se llama? Mostrar menú. Antes de empezar con las funciones tenemos que crear una estructura para guardar los datos del cliente y eso lo vamos a hacer en un archivo .pkl. El archivo pkl de la librería Pickle es un archivo en formato binario que serializa y deserializa los objetos del aplicativo en el disco duro del ordenador. Python utiliza el método dump para convertir los datos y el método load para convertirlos a texto plano, por lo que no nos hará falta tener una base de datos para los datos que manejaremos en el aplicativo. De ahí que asignaremos la variable fichero cliente al archivo que guardará los datos y, como verás en el bucle which, cargará dichos datos siempre que exista el archivo y tenga datos dentro. También necesitaremos otras dos variables llamadas lista clientes, que será una lista vacía, y datos modificados, que se asignará a false y que nos servirá para cada función en la que necesitemos modificar los datos de cliente. Además realizo una estructura para el caso de que exista el archivo, me lo cargue en la aplicación. Bien, ahora que tenemos la estructura creada inicial, tenemos que pensar cómo vamos a hacer la aplicación. La aplicación va a llamar al cliente por su DNI, que es lo más sensato, porque el DNI es un dato que no se repite y es único por cada cliente. Porque si pusiéramos, por ejemplo, el nombre de la mascota, el nombre de la mascota se puede repetir de un cliente a otro y eso no nos vale. Tenemos que llamar al cliente e identificarlo por un dato único y su dato único va a ser el DNI. Así que voy a crear una función aquí que se va a llamar obtener. Quiero que sea por su DNI. ¿Qué pasa aquí? Vale, DNI. Esto vamos a llamar al fichero de lista de clientes. Si está vacío no nos va a devolver ningún cliente, pero si está lleno vamos a hacer que nos lo cargue. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con un bucle for. Para ello, por cliente y lista clientes y dos puntos. Y si el cliente existe, si cliente.dni que llama a las clases principales es igual DNI, sí, cargamos que nos devuelva el cliente, return cliente. ¿De dónde coge este cliente? Pues lo coge del alta cliente, de la clase cliente, como estás viendo, pues que nos retorne nada. Ya con esto tenemos el cliente obtenido.
Para dar de alta al cliente vamos a crear una variable global que modificaremos después. Cuando carguemos la función se pedirá al cliente que cargue su DNI y si dicho DNI no existe en la lista de clientes lo introduciremos dentro de la aplicación mediante varios input. Dos variables guardarán los datos del cliente y su perro dentro de la lista y en el caso de que no exista dicho cliente aparecerá un mensaje de error indicando que dicho cliente ya existe. Como puedes ver, la función es muy sencilla. En la modificación del cliente, una vez creado el cliente, tenemos que comprobar que existe dicho cliente. Por eso pido el DNI del cliente. Si no existiera dicho DNI, la aplicación daría error. Si existe el DNI, entonces tengo que comprobar que el nombre del cliente no esté vacío. Al darle valor a dicha variable, asigno el nombre del cliente a la variable nombre cliente. Con el nombre de la mascota y la raza hago lo mismo. Es importante comprobar en esta función que la variable datos modificados se pone a true, porque se modifican los datos del cliente. Esto hará a la hora de guardar que nos guarde el nombre del cliente con el DNI específico en dicho archivo PKL. El dar de baja a un cliente en un almacenamiento de datos es muy habitual por diferentes motivos. Tu aplicación debería ser capaz de dar de baja a los clientes y sus mascotas. Para ello, como siempre, se pide el DNI para comprobar que el cliente exista en nuestros registros y si no existe, nos devuelve un error en la aplicación. En el caso de que exista de la lista de clientes, usaremos el método remove para eliminar dicho registro asociado a dicho DNI. Fíjate que otra vez estamos con la variable datos modificados a true. Para no hacer más largo el vídeo y si te quieres descargar el proyecto, métete en mi página web, en la sección de programación, el blog de programación. Aquí tienes, en Python tienes la gestión veterinaria. Si te metes a la gestión veterinaria, recuerda que la publicidad me hace crecer y hace mantener el sitio web. La gestión veterinaria podrás descargarte el archivo y aquí te explico todas las funciones y todos los requisitos que necesitas para crear esta aplicación. Y como siempre, tienes el GitHub para descargar el proyecto. Te lo descargas y ya sabes que lo puedes compartir y modificar y editar y mejorarlo o empeorarlo a tu gusto.